Vamos a continuar con la Mishnah 19 del cuarto capítulo del Pirkei Avot, y acá vamos a acabar el capítulo. Y dice lo siguiente: Shemuel Hakatan Omer. Shemuel el pequeño, un nombre, un apodo muy extraño. Shemuel el pequeño solía decir, ahorita voy a explicar, voy a leer la Mishnah: Bin polo yebeja al tismach, ubikashlo al yagelibeja. Dice, cuando caiga tu enemigo, no te regocijes, no te alegres, y cuando tropiece, que no se alegre tu corazón. Pen iré Hashem verá be'enav veshume alabapo. Por si va a ver Dios y va a ser malo en sus ojos y desvíe de él su ira. Ok, vamos a, como siempre, explicar primero quién era este Shemuel Hakatan, que tiene un apodo tan extraño. Shemuel el pequeño era uno de los Tanaim. Él estaba en la época de Rabban Shimon ben Gamliel, el presidente, el famoso. ¿Y por qué con un nombre que parecería como que es, en cierto modo, hasta despectivo, ¿no? Que está siendo pequeño, siendo un Taná, que era de los grandes sabios? Bueno, realmente hay dos explicaciones por qué se lo llamó así. Una lo dice en el Tratado de Yerushalmi, en el Talmud de Yerushalmi, dice que lo llamaron así por la humildad extrema que él tenía. Dice, Shayam Maktin Atzmo, él se hacía pequeño. Dice, en todas las ocasiones no se hacía notar, al contrario, como que era tan humilde que él mismo se aminoraba de su nivel, que se hacía pequeño. Y de verdad sí destacó, ahorita vamos a ver algunos detalles, con esa gran humildad, pero no significaba la humildad que él no merecía recibir todos los honores, al contrario. De hecho, los más grandes personajes espirituales que tuvimos en la historia destacaron por su humildad. Como sabemos, Moshe Rabbenu, ¿por qué se lo alabó tanto y cómo la Torá lo alaba? Diciendo justamente, Vaish Moshe Anam Meod Mikol Adam, era el más humilde de todos. Dice, ya lo dije en otra ocasión, cuando hablé de la humildad en el Pirkei Avot también, ¿no? Que en la sociedad se toma como un concepto negativo, diciendo, hoy no es importante, no se hace notar, él no puede ser un líder. Y al contrario, la Torá enfatiza que el nivel y la grandeza más notoria de un ser humano, o el nivel, es justamente la humildad. El rey David también destacó por su humildad. Y todos los Jamim, cuando mencionamos aquí de los grandes, como Hillel, que también destacó por su humildad, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Nasi, que eran los más grandes y eran los que más destacaron por la humildad. Entonces, eso que se aminoraba no le quitaba de su grandeza, al contrario, eso lo enriquecía. Incluso el Talmud también en Sanedrín, en el Sanedrín 10, ahí mismo que habla de él, comenta, en Sanedrín, página 11, dice que estaban reunidos los Jamim en una aliyá en Yavne, en un lugar, en el piso alto, así se llama aliyá, y de repente oyeron un eco celestial que dijo así, dice, hay aquí quien merece que la santidad, que pose la santidad de él, que dice que sea profeta, solamente que la generación no es digna de que ahorita tenga un profeta. Fue en otras generaciones, en la época de la destrucción del templo, el nivel espiritual del pueblo de Israel dejaba mucho que desear y por eso ya no hubo más profetas. Pero justamente, todos supieron, fue evidente que esa voz se refirió a Shemuel Hakatan. Y por eso es la otra explicación. ¿Por qué se llamó Shemuel Hakatan? Dice, porque Shemuel el pequeño, como tuvimos el gran profeta Shmuel, que él sí fue profeta, habló con Dios,
ya estaba en la época del Talmud, de la Mishnah, no habían profetas. Entonces se lo llamó como para diferenciarlo. Está Shemuel el grande, el profeta, que está en los libros del Tanaj, y Shemuel más pequeño que él. Pero merecer el título más pequeño que él, significa que casi era como él. Y como salió ese eco celestial que dijo que efectivamente él mereciera ser profeta, solamente que la generación no lo merecía. Entonces tenemos dos explicaciones por qué se llama Shemuel HaKatan. O por lo que él se hacía pequeño, o porque era un poco más pequeño que el otro Shemuel, que eso habla obviamente de su grandeza. Ahora, justamente también en Sanedrín, ahora sí en la página 10, menciona una historia que Rabban Gamliel, que era el presidente, convocó también en la Aliyá, así lo llamaban, en como que un lugar donde se reunían desconectado de todos los demás, para que nadie los moleste, para tratar de algo muy importante. Se reunían como que en una, ¿cómo llamarlo? Aliyá, un lugar, un piso de arriba, ¿no? Separado de los demás, subían unas escaleras y ahí tenían un cuarto que se reunían. Rabban Gamliel convocó para una decisión muy importante que era Eibur HaShana. Significa Eibur HaShana, como nosotros sabemos, tenemos nosotros en el calendario hebreo años de 12 meses y años de 13 meses. Cada 2 o 3 años se le agrega un mes. Hoy ya tenemos todo calendarizado, ya sabemos exactamente por muchos años cuándo toca y ya se estableció. Pero en ese entonces lo decidían ese mismo año y era una decisión muy importante, según el cálculo, porque ya lo expliqué también en alguna ocasión, que nosotros en el mundo las fechas rigen, o que los 365 días del año, y las fechas rigen según el ciclo solar, calendario solar. Los musulmanes tienen un ejemplo, el calendario lunar, que todos rigen según la luna. Y nosotros tenemos una combinación. Los meses son según el calendario lunar y los años según el calendario solar. Pero como no coincide, ya que en el calendario lunar, el mes lunar tiene 29 días y medio, entonces es más corto que los 365 días del año solar. Entonces por eso cada tanto se agrega un mes para ajustar el solar con el lunar. Entonces, para tomar esas decisiones, convocaba Rabban Gamliel a 7 sabios, que está indicado tenían que ser nada más convocados para eso. Que los que eran más indicados, los más sabios, entonces se los tenía que llamar especial, iban a una aliyá, un lugar especial, un cuarto, se reunían, discutían, analizaban hasta que tomaban la decisión. Ok, llega Rabban Gamliel, después de haber convocado a 7 sabios, y cuenta, y hay 8. En vez de 7 son 8. Uno de ellos se coló, uno de ellos no estaba convocado, y la indicación era que sean los convocados solamente. Entonces se molesta Rabban Gamliel, dice, ¿quiénes de los que están presentes no fue invitado, no fue convocado? Inmediatamente responde Shemuel HaKatan, este gran Ham, dice, yo fui. La verdad vine porque quería aprender una halajá, quería aprender cómo se llevaba a cabo, pero yo no fui convocado. Le dice Rabban Gamliel que lo quería mucho, porque la sabiduría y la santidad que tenía era algo especial. Le dice, siéntate tú. Dice que tú te convocaría para todas las ocasiones que tengo que agregar un mes o para todo. Si tengo que contar nada más con 2, tú vas a estar entre esos 2, eres de los primeros. Realmente, Shemuel HaKatan dijo así, él sí fue convocado, pero se dio cuenta que alguien se iba a avergonzar, ponerlo en evidencia que alguien entró de más, entonces inmediatamente brincó y dijo, yo fui, no le importaba a él su honor, que se podía enojar con él, pero con tal de que no se avergüence el otro. Vemos también parte de la humildad que él tenía. En esa época, fue la época que ya mencioné, justamente acabamos de hablar de la historia de Rabbi Shimon ben Elazar, de Rabbi Yaakov,
Si recuerdan, hace 2 días, 2 Mishnayot, que dijimos que unos los llamaban minim. Era cuando empezó a separarse algunos judíos, formar otra religión y tener otras ideas, renegaron en la Torá y demás, que acusaban mucho con los romanos a los Jamim y a los que seguían la tradición correcta del pueblo de Israel, y era algo que cada ratito tenían un sufrimiento muy grande de ellos. Nosotros tenemos en la Amidá, lo que llamamos la Amidá originalmente, el rezo que decimos en la mañana, en la noche, en la tarde, en la noche, Shemona Esre, que es la Amidá, lo que decimos parados, que es en sí la tefilá, nosotros le llamamos Shemona Esre, son 18, porque tiene 18 bendiciones. Y esas bendiciones las establecieron el Anshe Knesset Agdolá, el gran parlamento, que se lo hicieron grandes sabios, que eso lo hicieron con una profundidad, es un análisis, porque tienen una estructura, tienen un sentido, y realmente si lo analizamos ese sentido vamos a darnos cuenta que increíblemente está eso estructurado. Sin embargo, en esa época vieron la necesidad de agregar un rezo muy particular, que un rezo para pedir que Dios contenga a los herejes y malshinim, decimos en la tefilá, la minim ve la malshinim, los herejes y los que malshines, ellos, aquellos que delataban, los delatores, aquellos que delataban a los mismos judíos, aunque eran hermanos, pero ellos se rebelaron contra la Torá y delataban a los judíos contra los romanos y llegaban matanzas y sufrimientos. Entonces, y no hay algo peor que un hermano delate al otro y que provoque que le hagan daño a la otra persona que se delataron. En ese entonces con los enemigos, con los romanos que eran las autoridades. Entonces Rabban Gamliel vio la necesidad de hacer un rezo especial, un texto especial, pidiéndole a Dios que Dios nos proteja de ellos y que los cancele de este mundo. Alte itikwa, que no tengan esperanzas. Pero pensó, ¿quién estaba a nivel para componer un rezo tan importante? Ya no estaba ese gran parlamento que hicieron los rezos, que tenían un nivel elevadísimo. Entonces no había, dice, ¿qué ajam va a poder como que llegar al nivel de ellos y él componerlo? Dice, al final, ¿quién lo hizo? Shemuel HaKatan. ¿Por qué justamente lo nombraron a él, o lo escogieron? De hecho, por las 2 razones que dijimos antes de su nombre, de Shemuel HaKatan. Una razón, porque el nivel que tenía, que como dijimos, que podía ser profeta, que era un poquito menos que Shemuel, que el otro profeta, entonces era el más indicado para hacer una función que hicieron Anshe Knesset Agdolá, ese gran parlamento. Y la otra razón es que con la humildad que tenía y justamente por la enseñanza que nos transmite en esta Mishnah, demostrando, dice, Binpolo yeveja al tismach. Si cae tu enemigo, que uno está esperando eso que sucede, no te alegres, no te regocijes, no lo disfrutes, no lo festejes. Entonces sabían que él tenía esa visión y esa humildad, que si iba a componer ese rezo, pidiéndole a Dios que quite a los delatores, a los herejes, lo iba a hacer de forma auténtica, por el bien del pueblo de Israel, no por odio, porque al contrario, él tenía esa visión de humildad y de tolerancia que incluso con el enemigo, y lo transmitía muchísimo, de no alegrarse cuando cae el enemigo, menos que se va a componer un rezo con odio, diciendo que sean exterminados. Entonces era el más indicado para hacerlo de forma auténtica, por proteger al pueblo de Israel, pidiéndole a Dios de corazón. Por eso lo nombraron a él, y él es el autor de esta verajá que decimos todos los días,
la minimbra mashinim artitigua, dejó la oveja bimera y caretu. Le pedimos a Dios que los que odian a Dios, que sean exterminados. Dice, ese rezo que le decimos todos los días lo compuso Shemuel Hakatan, y vemos también la grandeza y el lugar que él tenía y el reconocimiento que tenía. Incluso cuando él murió, que lamentablemente no tuvo hijos, fue algo muy fuerte para todos, que hasta más le pusieron en el panteón como la llave, era una forma que uno se la dejaba a sus hijos, y dijo la falta que hizo al mundo, pero antes de fallecer cumplió literalmente de ser profeta. Él, cuando estaba en el lecho de su muerte, se reunió a los Jamim a despedirlo y empezó a decir, profetizó cosas fuertes que iban a suceder, porque en la época de la destrucción del templo y de los decretos de los romanos, él justamente mencionó a los Jamim, quienes los iban a matar los romanos, a Sarad, Rubén, Barjud, los 10 condenados que hablamos de ellos, que los torturaron, y dijo muchas cosas fuertes que iban a suceder, y se cumplió tal cual lo profetizó. Entonces realmente ese eco que dijo que era digno de ser profeta, se cumplió porque realmente profetizó. Ok, bueno, vamos ahorita sí a estudiar la enseñanza que él nos transmite. Dice así, Bin polo yeveja al tismach, lo que mencionamos hace un momento. Es un poquito extraño, es la única Mishnah que lo dice Shemuel Hakatan Omer. Shemuel Hakatan dice, pero realmente él citó una frase que dijo Rey Salomón. Todo el texto que menciona no dijo nada él. Dijo, todo esto, Bin polo yeveja al tismach, ubico ashlo al yagili beja, cuando caiga tu enemigo no te alegres y no se regocija tu corazón, peniré a Hashem verá beena, por si va a ver Dios y le va a parecer mal, ve'eshiv me alaba po, y quitará su furia de él. Eso está textualmente y literalmente en Proverbios 24, capítulo 24, lo dijo Rey Salomón, y es algo como que muy extraño. Es la única Mishnah que no nos enseña a él de su cosecha, por decirlo así, esta frase, sino la cita de lo que dijo el Rey Salomón, porque dice la referencia que está en Mishle, en Proverbios 24. Entonces explican los comentaristas de que una razón es que él le dio tanta importancia, como dijimos, con la humildad, con la sensibilidad que él tenía, que entonces él hacía tanto énfasis y lo repetía tanto, entonces lo consideró como si él lo dijo, como él lo decía siempre. Por eso aquí lo menciona el Tanaj, Shemuel Hakatan Omer. Shemuel Hakatan solía decir esta frase que dijo el Rey Salomón, pero como que hacía mucho énfasis en eso, como lo tenía muy presente, porque veía que era algo muy cotidiano. Y justamente volvamos a la época. Era la época de la destrucción del templo, que ahorita estamos también casi en vísperas de Tisha B'Av, de 9 de Av, que recordamos la destrucción del templo, y como sabemos que las principales razones por la cual se destruyó, que Dios permitió, fue por el odio gratuito. Entonces había mucha enemistad. Entonces era muy común que una persona que veía a alguien que le tenía odio y que había división, que cuando tenía algún problema o se enfermaba, barbinaba, o se moría o tropezaba en algo, en algún negocio, el otro lo aplaudía, ¿no? Entonces él lo tenía como que era algo muy presente, por eso lo dice como si que él decía este pasú de Rey Salomón. Creo que también se puede, después de la humildad que hablamos que él tenía, tal vez él, por su humildad, no quiso decir algo de él, de su cosecha. Dijo, al contrario, se sintió que, voy a citar, si ya dijo el Rey Salomón esta enseñanza tan sabia, ¿por qué yo voy a decir algo mío? Mejor cito lo que él dijo. Eso también demostró la gran humildad que él tenía. Okay. Eso referente por qué trajo el texto. Pero como ya lo mencioné varias veces, en lo que se puede siempre trato de relacionar con la Mishnah pasada, porque
Rabbi Yehuda así que las ordenó, lo hizo con alguna lógica, por qué puso una detrás de otra. Y creo que aquí hay una relación muy evidente con la Mishnah anterior. ¿Qué fue lo último que dijimos ayer en la Mishnah 18 de este capítulo 4? Dijimos que la persona tenga sensibilidad, dijimos no tratar de calmarlo cuando está enojado, no consolarlo cuando tiene ahí tendido su muerto, no pedir que cancele sus promesas en el momento que las hizo. Y lo último que dijo, no lo veas, no lo pongas en evidencia cuando uno cometió un error. Que si estás viendo que está cometiendo un error, aléjate de ahí para que no se avergüence. Ahora viene y nos dice Shemuel HaKatan un paso más. Dice, pero hay veces la persona justamente odia a alguien y cuando ve que tropieza, al contrario, lo pone en evidencia, lo va a festejar. ¿Ven? Mira cómo está actuando. Mira cómo se enojó y qué tonterías se pasó de copas y mira las babosadas. Y eso es alegrarse con la caída del enemigo. Entonces, después que el Tanak, Rabbi Shimon ben Elazar, la Mishnah que dijimos, dice, ni lo veas cuando cometió un error o cuando tropezó, porque se va a avergonzar. Él dice que cuidado, incluso si esa persona es tu enemigo, que ahí uno quisiera verlo cuando cae, dice, cuídate muchísimo de no festejar y no alegrarte, y por lo mismo menos ponerlo en evidencia, porque eso uno aprovecharía. Dice, de una persona normal lo podemos entender el consejo anterior, que no lo avergüence, está bien, entiendo, a él lo quiero, es un amigo normal, está bien, me dio un consejo, Rabbi Shimon ben Elazar, lo voy a cuidar de no estar en el lugar para que no se avergüence. Pero alguien podría sentir, pero si es mi enemigo, seguro que voy a estar ahí para aplaudir y para mostrar qué tan bajo es él, que como yo soy superior, que si lo odio, voy a ponerlo, como que voy a hacer notar más su caída y su error para demostrar que él es el malo. Aquí es donde nos viene a decir, aunque es algo bien difícil, no solamente no estar en el momento y no aplaudirlo, ni te alegres dentro de ti, que es algo muy natural, que si uno dice, lo odio, mira, le sucedió esto, lo merecía. Es la reacción natural que cualquiera tendría. A alguien, estamos hablando de un odio personal, me hizo algo y le guardo rencor. Entonces, apenas que una persona está a la expectativa, ve que él tropezó, cayó, que bueno, por hacerme esto, porque lo merecía, porque es un tal por cual, etc. Y ahí es cuando uno lo festeja, nos advierte muchísimo. Shemuel HaKatan dice, no cometas ese error, por varias razones. Primero, que no te sientas superior a él. Hay veces hasta jugamos el papel de Dios y decimos, lo merecía. ¿Ves? Por hacer esto, mira lo que le sucedió. ¿Tú quién te crees para juzgar y para decir los caminos de Dios si lo merecía o no lo merecía? Cuidado. Eso es jugar con fuego, es lo que sigue diciendo. Cuando uno lo hace así y empieza ya a decir lo merecía y alegrarse, dice, por eso sigue diciendo, Peni ire Hashem, Dios va a verá be'enav, Dios le va a parecer muy malo. Oye, ¿tú qué te crees? Le va a decir Dios. ¿Tú te crees mejor que él? Que estás diciendo, alegrándote que él cayó y que lo merecía. Ve'eshiv, y lo grave, ve'eshiv me'alav po. Dice que eso puede llegar a suceder, que Dios lo quite de él, lo que le sucedió negativo, y te lo ponga sobre ti. Ya que tú te crees superior, ya estás de soberbio diciendo, mira, yo soy mejor, mira lo que le pasó a él. ¿Tú crees que él lo merecía y tú no? Entonces vamos a ver tus acciones. Vamos a ver, ya que lo estás festejando y diciendo que así le tenía que pasar, vamos a ver si tú no mereces también eso. Y como
como te alegraste de su caída, de su sufrimiento, entonces Barbiná puede ser que Dios se lo quite a él y te lo ponga a ti. Es algo muy delicado. Realmente hay una idea muy parecida a lo que estoy diciendo en una de las explicaciones de lo que es el mal de ojo. No quiero entrar ahorita en el tema, pienso dar una plática, no en el marco del Pirkei Avot, sino en otro marco, una plática especial de analizar qué es el mal de ojo, que está muy confundido el concepto, pero una de las explicaciones de cómo funciona el mal de ojo es justamente cuando una persona es presumida y está ostentando. Dios tuvo la suerte, tuvo dinero, tuvo esto, pero él no se conforma con eso, con esa suerte que Dios le dio bendición, le dio abundancia, sino quiere ir frente a todos y demostrar, mira, yo tengo más que los demás, mira qué coche tengo, mira qué esto. Cuando uno está demostrando, mira, yo soy más, yo tengo esto, y despierta la envidia de los demás, intencionalmente. Digo, no, que no significa que uno no pueda disfrutar de lo que tiene, pero con discreción, tranquilo. Pero cuando uno intencionalmente, como decir, lo pica al otro, que le despierta la envidia, ¿qué sucede en el cielo? Dicen, tú estás poniendo a prueba si de verdad lo mereces, como diciendo, estás despertando que los otros digan, ¿por qué él lo tiene y yo no lo tengo? ¿Eso a qué se compara? Llega un empresario, tiene varios empleados, llega una vez uno de ellos, se le acerca, le dice, mira, tengo problemas, mi esposa de salud, estoy necesitado, te pido de favor, de verdad apiádate de mí y que por favor le suba el sueldo, que le aumente el sueldo. Ok, él está bien, se apiadó de él y le aumenta. Pero él no se conforma con eso. La verdad es que él no merecía más que los demás, no es que trabajaba más, sabía más. Va con todos los demás empleados y les empieza a decir, ya ven, yo soy mucho mejor que ustedes, yo soy más importante, a mí me pagan más, a mí me subió el sueldo. ¿Qué va a suceder? Los demás empleados van a ir a reclamar al patrón, ¿por qué a él le subiste y a nosotros no? Que nosotros no trabajamos lo suficiente, él más, ¿por qué? Entonces le va a decir, como tú lo pusiste a prueba a ver si tú te merecías más que el otro, entonces te lo voy a quitar a ti. Y dice, si no lo hubiese presumido, dice, ok, me apiadé de ti y te lo di. Pero ahorita que estás poniendo a prueba si tú realmente eres mejor que los demás, entonces ahorita dice el patrón, ahorita te lo bajo de vuelta. Eso es una moraleja, ¿no? Una idea muy similar. Por decir, también eso aplica en el mal de ojo, que también si uno está presumiendo y pone a prueba, a ver, ¿de verdad lo mereces más que el otro? Puede ser que Dios algún mérito te lo dio, pero cuando quieres ostentar y sentirte superior, ahí el otro reclama y en el cielo juzgan, entonces puede ser que te lo quiten. Es una de las explicaciones, que aquí es la misma idea que estamos diciendo. Cuando uno se alegra del sufrimiento del otro, de la caída, ¿tú te crees más que te puedes alegrar? Vamos a ver si tú lo mereces. Es algo de verdad muy peligroso y muy negativo. Entiendo de que a veces es una prueba difícil y es de forma natural, pero no. Uno tiene que preocuparse, ok, si el otro me hizo daño, preocuparse de uno, que Dios me proteja, que quiero salir adelante, pero no meterse en los caminos de Dios y decir lo merecía y alegrarse y festejarlo, porque eso es una acción muy negativa, además es un golpe bajo, de verdad muy feo. Quise decir, el otro está sufriendo y lo vas a festejar, lo ves sufrir, tienes que apiadarte de él. La Torá nos enseña todo lo contrario. Dice, si ves el burro de tu enemigo caído en su carga, tienes obligación de detenerte y ayudarlo. Uno dice, bueno, pero es mi enemigo, al contrario, qué bueno que sufra, que se amuele. No, ahorita está sufriendo, ahorita tiene un problema, está la carga caída del burro y no puede cargarla. Él solo, tienes que ayudarlo. Es otra visión, otra sensibilidad total. Ok, no digo que uno no quiera que
pedir a Dios que el otro me deje de hacer daño es otra cosa, pero si ya está sufriendo, cuidado, de verdad es una maldad y una malicia y es algo muy, muy bajo hacer eso. De hecho, algo interesante, en español no hay una palabra que defina qué es alegrarse con el sufrimiento del otro. Son varias palabras, ¿no? Componemos, no es una palabra. Incluso en hebreo hay dos palabras, se llama simha laed, alegría del otro, del sufrimiento del otro, pero no es una palabra que defina eso. No sé si es el único idioma, pero lo encontré en alemán. Hay una palabra que es Schadenfreude, no sé si lo pronuncié perfecto, no hablo, no puedo decir de que conozca el alemán bien cómo se pronuncia correctamente, pero es esa palabra Schadenfreude, que significa literal, esa sola palabra, el placer de la desgracia del otro. Es inconcebible. Digo, no quiero tratar de adivinar la casualidad que en ese idioma, bueno, no quiero entrar a juzgar en nada, y tampoco voy a ser muy cruel juzgando el alemán, porque justamente, por otra parte, un filósofo muy reconocido alemán, dice al contrario, él critica y dice una idea muy similar a la que estamos diciendo. El filósofo Arturo Schopenhauer, del siglo pasado, dice que él transmite este concepto, dice que sentir envidia es humano. Digo, la Torá lo rechaza también. La Torá dice que loticón velotitor, no guardes rencor y no te vengues, sino, perdón, la Torá dice no tengas ser envidia del otro, que es el 10º mandamiento, pero él mismo dice, igual la envidia es un sentimiento natural y es humano, pero ponerse contento cuando el otro cae, eso es satánico. Así lo dice Arturo Schopenhauer, que era alemán también, que dice, no todos los alemanes y no podemos juzgar al idioma, pero es curioso que en alemán hay una palabra que dice que está un poco en la cultura, ¿no? Y ya vimos lo que pasó en la historia. Pero una palabra, Schadenfreude, que es justamente una palabra que dice alegrarse del sufrimiento del otro. Pero obviamente para nosotros está condenado al máximo y rechazado de forma total. Pero igual analicemos también la precisión, como eso lo dijo Rey Salomón, esta es la frase. Vamos a ver cómo está escrito. Dice, Binpol oyebeja al tismach. Cuando cae tu enemigo, no te alegres. Ubicashlo, kashlo es tropezar, al yagel libeja, que no se regocije tu corazón. ¿Por qué cambio aquí? ¿Qué es caer? ¿Qué es tropezar? ¿Qué es alegrarse? ¿Qué es yagegilá? ¿Qué es regocijo? ¿Por qué cambia los términos? Obviamente que Rey Salomón, que era tan sabio, no dijo una palabra fuera de lugar o de más. Está hablando de dos situaciones. Binpol, como lo dice la palabra, cuando el otro cayó, ya cayó, puede ser quebró su negocio, cayó, ya Dios no lo quiera, bueno, tuvo un cáncer, algo que ya. Dice, ahí es otro término, una alegría más duradera. Ya vi que cayó, me alegro por mucho tiempo, por muchos días. Bekashlo es cuando tropieza, todavía no cae, pero tuvo ahorita un tropiezo, al yagel libeja, no se regocija tu corazón. La palabra yagel viene como que de un sentimiento de alegría más momentáneo. Es decir, de este tropiezo que tuvo, me alegro en este momento, como decir, una reacción instantánea. La otra es más estable, la alegría, que se ya cayó, ya todo el tiempo lo festejo, mira, el otro ya quebró, el otro ya cayó, ya así, y todo el tiempo me alegro. Y lo otro es más pasajero, por eso cambia el término, pero obviamente que ninguna de las dos está incorrecta. Sin embargo, aparentemente si tomamos este dicho Rey Salomón y de Shemuel Acatán, que lo resaltaba tanto, nos preguntaríamos, vemos realmente en la Torá, si analizamos un poquito, hasta la mayoría de nuestras fiestas están relacionadas con la caída de nuestro enemigo. Pesaj, ¿qué hacemos? Las 10 plagas,
se hundieron el séptimo día de Pesach. Az yashir Moshe ubnei Israel et ashirah azot. Cantaron Moshe con el pueblo de Israel un cántico cuando vieron los egipcios que se hundieron en el mar. Después tenemos Purim, que festejamos, que Amán quiso destruir al pueblo de Israel, al final cayó él y sus hijos, y estamos haciendo una fiesta, como que aparentemente estos conceptos contradicen a esta enseñanza. La respuesta, en primer lugar, que aquí no está hablando obviamente de gente de verdad satánica, ahora sí como lo dijo Schopenhauer, al revés, me refiero que el enemigo, estamos hablando de una persona que le tiene odio al otro, que lo ve como su enemigo y que ahí tiene que superar lo que está mal, pero en primer lugar, de verdad un malvado, que sea un Hitler o gente similares como un Amán que quiso aniquilar a un pueblo entero, hombres, mujeres y niños, obviamente que hay un grado de maldad que ahí sí cabe, como decir, alegrarse. Pero sin embargo, miren hasta dónde llega la filosofía y la sensibilidad de la Torah. Igual, en esos casos, la alegría es diferente. Aunque nosotros festejamos Pesach, festejamos Purim, muchas otras situaciones, en Hanukkah y otras que nos salvamos de nuestros enemigos, la alegría es alabar a Dios que nosotros nos salvamos. No es hacer énfasis en la destrucción del enemigo. Dice, obviamente el pueblo de Israel agradeció a Dios que lo estaban persiguiendo los egipcios. Primero los esclavizaron, los torturaron. Después, ya cuando Dios con milagros los sacó, los persiguieron para matarlos. Cuando se salvaron es agradecer a Dios por nuestra salvación, pero no en sí por la muerte de ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Está escrito que dice que justamente cuando se hundieron los egipcios en el mar en Shivish el Pesach, en el séptimo día de Pesach, dice que los ángeles, así dice el Midrash, dice que los Malachei Asharet Ratzul Hagid Shira quisieron cantar a Dios. ¿Y qué les dice Dios? Los regaña. Maasei Yadai. Oigan bien esta frase tan significativa. Dice, Maasei Yadai Tobrim Bayam Veatem Ombrim Shira. Les reclamó Dios a los ángeles. Dice, mis criaturas se están hundiendo en el mar. Quiere decir, están muriendo. ¿Y ustedes quieren cantar y alabar? Oigan bien cómo se está diciendo Dios. Son mis criaturas. Son seres humanos que se están muriendo. Pero aquí cabe una pregunta muy lógica. Sin embargo, el pueblo de Israel dice, Az yashir Moshe ubnei Israel et ashirah azot. Todos los días decimos en Vayosha, una parte del rezo, el cántico que alabó Moshe y el pueblo de Israel, dice que en ese momento llegaron como un nivel de profecía. Todos al unísono les salió de la boca las mismas palabras, fueron profetas y fue algo muy elevado que alabaron a Dios. Entonces, ¿por qué al pueblo de Israel los eleva como profecía, que fue un momento muy especial? Y a los ángeles, que también quieren hacer lo mismo, alabar a Dios, los cae a Dios y les dice, ¿cómo van a cantar si mis criaturas se están ahogando? La respuesta es que el pueblo de Israel están alabando a Dios porque ellos se salvaron. A ellos lo estaban por matar y valía totalmente la alabanza, estaba en su lugar, porque ellos fueron los que se salvaron y están agradeciendo y alabando a Dios. Pero los ángeles no se salvaron. Entonces los ángeles están alabando nada más porque se hundieron. Entonces ahí sí Dios les dijo. Pero incluso hasta ese grado, aunque fueron malvados, torturaron al pueblo de Israel sin ninguna razón, lo esclavizaron, igual no hay que alegrarse de que ellos murieron. Se tienen que alegrar que ellos se salvaron. A ese grado. Y esa es la razón. Es interesante. Nosotros en Sukkot, que es una fiesta diferente, todos los días decimos el Alel con Berajá, el Alel completo, todos los días de Sukkot. En Pesach no. El primer día, o fuera de Israel, los 2 días primeros, que es Yom Tov, decimos el Alel completo. Y la segunda parte de Pesach, de ahí en adelante, que dice Shevish, el Pesach, el segundo Yom Tov y los días de Hamol, lo decimos incompleto, sin la Berajá, que es el más corto. La pregunta es ¿por qué? Es una fiesta. Shavuot también lo decimos completo.
en Sukkot, en Hanukkah también completo. ¿Por qué en Pesach la segunda parte no decimos completo? Interesantísima la respuesta, porque de alguna manera implica, la segunda parte fue cuando se hundieron en el mar, cuando murieron. Entonces hay que alabar a Dios porque nos salvamos, pero no se agrega demasiado porque hay un sufrimiento también que criaturas de Dios, es decir, seres humanos, murieron. Entonces la alegría no es completa. Esa es la razón por la cual decimos el Halel incompleto en la segunda parte de Pesach. Que es increíble esa visión de la Torah, esa sensibilidad, hasta a qué grado que no tenemos que ni desarrollar sentimientos de venganza, ni disfrutar, sí, uno protegerse, obviamente, no permitir, obviamente que sí, obviamente que cabe alegrarse cuando cae Alemania, bueno, después de la tragedia, y ahí sí cabería, hay excepciones, ¿no? Gente malvada, perversa, que le pedimos a Dios que Dios los quite de este mundo, porque de verdad la maldad, como dije, como esos casos en la historia, pero en general, y menos con un compañero, aunque uno tenga razones para odiarlo y todo, no puede alegrarse, no puede, al contrario, le tiene que dar piedad y tener sensibilidad si el otro está sufriendo, y tener esa visión que incluso con nuestros enemigos, como dije, de los egipcios y demás, es alegrarnos nada más porque nosotros nos salvamos y no porque ellos nos hundieron. Son valores que de verdad son únicos. No creo que veamos esa visión a ese nivel, a ese grado, esa sensibilidad, que si el burro de tu enemigo se cayó, ayúdalo, tienes obligación de hacerlo. Es una visión que da la Torá única, de unos valores únicos que los seguimos aprendiendo aquí en el Pirkei Avot.